lo que es Revolución Francesa 2. Y lo que creo que conversábamos la semana pasada y le decía que si iba a ser posible lo haría y lo he hecho, he colocado en el PPT algo de Napoleón, que no estaba dentro del temario, pero sí lo podemos hacer, ¿no? Y sí lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de Napoleón, vamos a explicar algo de la importancia de Napoleón y lo que es más importante es sacar algunas ideas establecidas dentro de la cultura popular y que son falsas sobre él y de la importancia que él tiene para nosotros en la actualidad. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso ahora. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué tal su 12 de octubre, el día del descubrimiento de América? ¿Qué les parece? ¿Mm? Vamos a ver. No, tú no eres, tú sí eres. Aquí estás. Aquí estamos. A modo de repaso de lo de la semana pasada, recuerden que con la Revolución Francesa se inició la edad contemporánea, que es la última edad de la historia, hasta que alguien decida de que comenzó una nueva. Es una revolución que dura 10 años, es una revolución de carácter burgués, no lo olvides, ¿ya? Una revolución burguesa donde el sector poderoso de Francia en el plano económico no tenía presencia política y esto era a raíz de que Francia aún poseía el antiguo régimen. El antiguo régimen, recordarás, lo caracterizaban dos elementos. La sociedad estamental y la, el gobierno absolutista. Estoy medio lento hoy día, no sé qué tengo. Creo que es lunes el sueño. Disculpe. La sociedad estamental, donde la gente estaba dividida en estamentos. La división principal es los nacidos para mandar, que era la nobleza y el rey, menos del 3% de la población, y los nacidos para obedecer, que eran los otros. Dentro de estos nacidos para obedecer se encontraba la burguesía. Recuerda que esta división no partía de diferencias económicas, no partía de rico y pobre, partía de naciste noble, naciste para mandar, naciste pueblo, naciste para obedecer. Y el pueblo es simple y llanamente aquel que no era noble. Así es simple. Y en el gobierno el rey tenía todo el poder. Entonces, ante la existencia de este antiguo régimen, que no solo se daba en Francia, ojo, se daba en Portugal, España, Austria, Prusia, Rusia, la existencia de este antiguo régimen hacía que la burguesía francesa no tuviera acceso al poder. Entonces, si existía el antiguo régimen en varias partes de Europa, ¿por qué nace la revolución en Francia? Ah, había otros elementos. Otro elemento importante que permite el estallido de la Revolución Francesa es que, además de tener antiguo régimen, lo que tenías era una clase gobernante incapaz e inepta que había demostrado su ineptitud en los últimos 30 años de gobierno. Prueba de esa ineptitud era la gravísima crisis económica que vivía Francia. Gravísima crisis económica. Entonces, ahí hay otro elemento. Porque existía el antiguo régimen como forma social y de gobierno en otros reinos europeos. Pero esos otros reinos europeos no están generando revoluciones como lo está generando la francesa. Entonces, debe haber algunos elementos adicionales que Francia presente para desarrollar la revolución. Obvio. Uno, esa ineptitud de sus gobernantes, de esta clase dominante. Esa ineptitud ya la hemos visto en dos clases anteriores, cuando no es casualidad que los filósofos
teóricos y políticos más importantes de la Ilustración estén en Francia. Y están naciendo en Francia porque están naciendo en contra de esta ineptitud, de esta incapacidad, de este atropello por parte de la clase gobernante. Dos, la crisis económica que tenía Francia no la tenía otra monarquía europea. Francia tiene una crisis económica enorme, enorme. Tres, que tiene que ver con la primera, ¿no? Francia no presenta un déspota ilustrado, como sí lo presenta Austria, como sí lo presenta Prusia, o sí lo presenta España. Entonces, no tienes esa válvula de escape, no tienes ese rey que al menos se preocupó por ilustrarse y por tener un gobierno decente, aún sin dejar de lado su idea absolutista o de antiguo régimen, pero al menos algo te dio. En cambio, Francia no presenta eso. Luis XV no fue, y Luis XIV y Luis XVI mucho menos. La crisis climática que golpea fuertemente Europa, y en especial una Francia quebrada, que termina de desnudar, de mostrar todas las falencias, toda la inoperancia, toda la ineptitud del gobierno francés. Un rey que, como ya te dije, no debió gobernar, un rey incapaz, pero que más que culpa del rey es de la clase política que lo rodea. Porque en Francia, al igual que en Europa, el derecho de primogenitura, o sea, eres el hijo mayor del rey, debes reinar, no hay otra, podía colocarte reyes incapaces e ineptos como un Luis XVI. Te lo podían colocar. Pero, si estás rodeado de consejeros, esos consejeros van a influir en que tu gobierno no sea tan desastroso. O, en otros casos, si tu gobierno está siendo muy desastroso porque tienes buenos consejeros, pero ni así estás gobernando bien, pues por ahí el rey sufrió un accidente, ¿no? Se caía del quinto piso, o accidentalmente caía sobre un puñal 15 veces, ¿no? O accidentalmente tomaba veneno. O sea, cualquiera de esos accidentes que pueden ocurrir cotidianamente le pasaba al rey. Y entraba alguien mucho más capaz que podía ser su hijo o su hermano, rodeado de estos consejeros. Pero si encima de un rey incapaz tienes consejeros incapaces, o sea, ya la cosa está saliendo mal, ¿no? Y eso le pasa a Luis XVI. En el caso de la pobre María Antonieta, hay que entenderla, ¿no? María Antonieta, como te dije la semana pasada, era austriaca, y los austriacos y franceses acaban de salir de una guerra donde no la veían siempre con malos ojos a María Antonieta. Madame Déficit o despilfarradora, sí y no. Sí, porque sí despilfarró, sí gastaba demasiado, pero hay que entender que sus gastos en demasía de María Antonieta se hicieron odiosos y notorios porque Francia está en crisis. O sea, María Antonieta no va a ser la reina o el miembro de la realeza que más gastó en la historia francesa, no, ni de lejos, olvídate, no. Pero una cosa es gastar 1.000 y te ingresa 1.000.000, y otra cosa es gastar 100 y te ingresa 500. Entonces, ahí es donde comienza el problema de una María Antonieta que despilfarró, y esa palabra despilfarrar cae muy bien debido a la crisis económica francesa. No le pidan tampoco, pues, como dice el dicho, peras al olmo, ¿no? O sea, no le pidan que María Antonieta sea distinta. María Antonieta sigue la lógica de toda mujer noble en Europa. Una María Teresa, que fue su mamá, una déspota ilustrada, una mujer culta, una mujer que se rodeó de muchos hombres cultos e ilustrados, que admiraban en ella su entereza, su firmeza, su capacidad de gobierno. Al igual que una Catalina la Grande de Rusia, ellas eran las excepciones para la época. Las excepciones. Las mujeres están contentas con ser las esposas de un hombre, un noble, y de vivir como la sociedad de su tiempo se lo permitía. ¿Ya?
Porque no vamos a ponernos en el plan que sí, que malditos machistas. No, ellas estaban contentas con esa forma de vida. Recuerda, la historia se entiende, no se juzga. Y no se utilizan elementos del presente para tratar de juzgar el pasado. Eso no se hace. Si no, vamos a tener siempre prejuicios que no nos van a permitir entender el pasado. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, María Antonieta, como yo lo veo, ella se comportó como se comportaría el 90% o más de las mujeres que estaban en su posición. El que no conociera la realidad de su pueblo era algo que el 99% de la nobleza no lo sabía. Era algo normal. Pedirle a ella que lo haga, pedirle que se vuelva a ella algo que salga de la ecuación, que salga de lo normal, ¿no? Es demasiado pedirle a una chica tan joven y dónde fue criada, ¿no? Su madre, María Teresa, como te dije, una mujer excepcional, pero no quiere decir que su madre pues vaya a ser como las madres de hoy en día, que tienen una actitud que quieren transmitirle a sus hijas para que ellas sepan valerse por sí solas. O sea, eso es algo que no es solamente de tu mamá o de tu abuelita o de tu tía o tu forma de pensar, es algo que está inmerso en la sociedad que vivimos. Pero eso no estaba en la Francia ni en la Europa de final del siglo XVIII. ¿Ya? En la historia burguesía, bueno, eso ya lo hemos visto, y la independencia de las 13 colonias sirvió como ejemplo, ¿no? Y la ilustración era las bases teóricas, ¿está bien? De todo esto. Entonces, ese es como repaso, para pasar ya al tema. Entonces, como repaso, voy a ir un rato a ver el chat, si es que ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda que este repasito pequeño te haya surgido y que quieres aclararlo, que no te quedó claro, vaya la redundancia, de la semana pasada. A ver. Ahí dice. Sí, yo, gracias, yo. Eh, no entendí quién es el que se suicida 3 disparos a la cabeza. Rodrigo, se le atribuye a María Antonieta el haber dicho esa frase de que si no tienen pan como pasteles, pero no hay pruebas para poder decir si ella lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que, así como hoy existe prensa amarillista, prensa que dice que tal político dijo esto y no hay forma de demostrarlo, al contrario, es hasta mentira, pero cuando ya la gente se lo cree, ahí está el problema. También había esa prensa en Francia. Entonces, para poder saber que María Antonieta hubiera dicho eso, alguna de sus damas de compañía o sirvientas tuvo que haber hablado con el pueblo y decir María Antonieta dijo esto, pero no, eso sale en los periódicos, y a veces los periódicos mienten. Más en esta época donde no hay esa idea de objetividad, ¿no? Y quitarle de la cabeza a la gente lo que cree es un problema. Porque, como le mencionaba a tus compañeros en otra clase, existe lo que es y lo que la gente cree. Y esto es un problema. Es todo un problema. Existe lo que es y lo que la gente cree. Y a veces lo que la gente cree tiene más peso. Lo van a ver ahora en estas elecciones. Yo creo que ese candidato, vas a escuchar esto a algún familiar tuyo o algún amigo tuyo, yo creo que ese candidato va a ser buen presidente. Ah, sí, ¿por qué? ¿Leíste su plan de gobierno? ¿Sabes quiénes lo asesoran? ¿Conoces los títulos de la persona? No, no, tiene cara de que sabe gobernar. Ah, mira tú, tiene cara. Interesante. Ese otro no, tiene cara de perdido. No, 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 no. Yo siento que no, tú sientes, tiene cara, madre. O sea, si nos guiáramos por los presentimientos y los sextos sentidos, olvídate, todavía estaríamos cazando mamuts, ¿no? O tal vez hubiéramos desaparecido como especie.
Nadie mala, dice María Antonieta, fue la que dijo cómo pasar. Bueno, ya le expliqué. Sí, le dije, Juan, que el inicio de la Revolución Francesa, parte 2, el argumento del siglo. Sí, hay gente que es así, creen, ¿no? Hay gente que se deja llevar por sentimientos, presentimientos. Sí, tiene cara, ¿no? Él siempre tiene cara de choro, tiene cara de corrupto, ¿no? Eh, para cerrar esto, y eso lo vamos a hacer cuando le pasa a María Antonieta también, cuando hay un juicio, dice, ese fue el culpable. ¿Por qué? Mira la cara, tiene cara de culpable, tiene cara de culpable, no lo puedo creer. Y es al revés, ese no puede ser, no, porque tiene cara inocente. ¿Cuántos criminales han tenido club de fans solamente porque son guapos o guapas? Y dicen, no, ¿cómo ese chico va a matar a alguien? Mira su cara. Ese chico tiene cara de angelito. ¿Ah? Entonces, sí, André, hay un documental sobre él, creo, ¿no? Algo, algo así, ¿no? Entonces, en el caso de María Antonieta también, ¿no? María Antonieta por ser reina, ella ya era mala, ¿no? Y es así. Entonces, pasa eso. Vamos a volver con la PPT entonces, ¿no? Créeme que un porcentaje de poco, pero un porcentaje de mujeres que en el 84, 85 votaron, la estadística dijo que ellos votaron por Alan García no porque supieran su plan de gobierno ni porque fueran del APRA, sino que simplemente porque era guapo. No solamente en el Perú. Kennedy, cuando ingresa a la presidencia de los Estados Unidos en 1961, Kennedy gana el debate presidencial que hace con Richard Nixon, entre otras las cosas que ha salido, ¿no? Y es que él gana porque es el primer debate presidencial televisado, ¿ya? Y tenías a un Kennedy alto, guapo, joven, y tenías un Nixon que parecía pues Gargamel, ¿no? Y hay estadísticas que dicen pues que un porcentaje que inclinó la votación hacia Kennedy, ¿no? Fue, entre otras cosas, el que lo vieran con mayor pinta de presidente. Y uno dice, ¿y qué es pinta de presidente? Guapo, alto, joven, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Ahí lo tienen. En el caso de Alan pasó lo mismo. ¿Mm? Y a muchos lo utilizan, ¿ah? Muchos utilizan. En el debate presidencial de Alan con Toledo, si tú lo puedes ver en YouTube, hay un momento en el cual Alan se acerca a saludar a Toledo y Alan le agarra la mano a Toledo y no lo suelta. No lo suelta. Y los asesores de Toledo le dijeron, no le des la mano a Alan. ¿Por qué? Porque Alan te va a jalar para que la gente vea la diferencia de tamaño, la diferencia de porte. Y vivimos en un Perú racista. Al final, pues, influyó sí, pero no fue decisivo porque la gente votó por Toledo y Toledo ingresó al poder, ¿no? Pero esas cositas que parecen que son muy superfluas, créeme que desde la Revolución Francesa venían y desde mucho antes, ¿eh? Mucho antes. Pero yo digo, no, a veces uno no tiene que luchar en demostrar lo que es. A veces uno tiene que luchar en demostrar lo que la gente cree que es. Y eso es una cosa impresionante, ¿eh? ¿Ah? Vamos, vamos con el tema. Entramos a la etapa republicana, que es la etapa donde no va a haber rey, ¿ya? Y donde se le va a juzgar al rey, y este va a morir. ¿Qué pasa? La etapa anterior a la república, que es la etapa monárquica, su última fase se llamó la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es cuando el rey Luis XVI aceptó firmar la Constitución de 1791 y se estableció una monarquía constitucional con una asamblea o parlamento. Lo primero que vamos a tener de este momento previo a la República es que tenemos a un rey con poderes limitados y una forma de gobierno muy parecida a la que presentaba Inglaterra en ese momento. Pero otra de las cosas que vamos a tener es que la burguesía francesa muestra su verdadera intención y rostro. Al momento que la burguesía francesa lo que hizo fue
realizar una nueva división social, ya no por tu nacimiento, nacido para mandar o para obedecer. En este caso, la nueva división tiene que ver con tu fortuna, ¿no? Solo podrán gobernar aquellos que tengan la capacidad de votar, solo podrán votar y gobernar aquellos que tengan la capacidad de pagar un impuesto. Los Anculot, gente muy pobre, no tienen esa capacidad, por lo tanto se les excluye de no solamente ser gobernantes, sino también de elegir a los gobernantes. Esto nos demuestra que la burguesía utilizó las necesidades de los sectores más pobres como, en su beneficio, como medio para empujar al rey a firmar la Constitución, pero que la burguesía no tenía la intención de incluir a los sectores pobres dentro del poder, por más que repitiera hasta el cansancio de que todos los seres humanos somos iguales. O sea, utilizó a los pobres solamente en su beneficio. Una vez que logró lo que tanto ansiaba, los descartó. Pero de una forma más bonita, ¿no? Diciéndoles, todos somos iguales, pero los que tienen dinero son más iguales que otros. En la forma más bonita, por así decirlo. Obviamente que esto molestó mucho a sectores que habían apoyado la revolución y que estaban viendo ahora los verdaderos intereses o el verdadero rostro de la burguesía francesa. Entonces, ahí tenemos un primer quiebre entre el sector pobre del pueblo con los sectores adinerados del pueblo, que vendría a ser la burguesía, que han logrado obtener lo que tanto ansiaba. Ahí tenemos un primer quiebre. Un segundo quiebre es cuando la monarquía austriaca comienza a atacar a la francesa, porque los austriacos no iban a permitir que lo que pasaba en Francia se extendiera por Europa, ya que no solo era una actitud en contra del rey de Francia, sino que además era en contra de toda una forma de gobierno, que era el antiguo régimen. Entonces, los austriacos tenían el temor de que aquello que estaba pasando en Francia más tarde le pudiera pasar a ellos, ya que sirviera como un ejemplo, un precedente. Así que el rey de Austria va a atacar a Francia por ese motivo. Además, que el rey de Austria era el hermano de María Antonieta y había que salvar pues a la hermana. Algo que también choca en esta etapa previa a la República es que comienzan a perder las batallas y no saben por qué, o sea, tan malos peleando no son. Pero luego se enteran que el rey, que está gobernando junto con la burguesía, el rey ha estado traicionando al pueblo. ¿Cómo? Enviándole información a su cuñado. Entonces, eso le da pie a los sectores republicanos más radicales, que formaron parte de la revolución, pero que preferían que no haya rey, que habían sido minoría en la Asamblea Legislativa, por eso que todavía estaba el rey en una monarquía constitucional, pero que ahora, que sabemos que el rey ha traicionado, van a tener ellos mayores argumentos, mayores peso para pedir que el rey sea encarcelado. Y así fue. El rey va a la cárcel debido a su traición a la patria, ¿no? Se buscan las pruebas, se confirman las pruebas y el rey termina siendo condenado a muerte. Todo esto cuando ya la revolución había dejado la monarquía, y es que el rey estaba preso y nadie se atrevió a pedir que su hijo ingresara al trono, porque ya los sectores más pobres, medios y bajos de la sociedad francesa estaban totalmente radicalizados, totalmente molestos. La burguesía le dijo, ni tú ni hables, ¿eh? Porque tú nos choteaste, tú ni hables, le dijo. Y aparte apoyaste a ese rey que nos salió traidor, así que te callas. Ahí es donde los sectores más radicales, por eso que los republicanos toman control. Más aún si se establece el voto universal. Entonces ahora todos pueden votar. Y si todos van a votar, imagínate darle voto a ese pueblo molesto. Uf. Gobiernan primero los girondinos, que son los republicanos moderados, son los que podríamos llamar de centro-izquierda, ¿no? Son radicales, pero en la parte central. Ellos todavía tienen ahí ciertas cositas que se pueden negociar. Y durante el gobierno de estos girondinos es que se va a encontrar las pruebas contundentes de que el rey sí había traicionado a la patria. Y es por eso que se le lleva
a la guillotina, porque toda persona que traiciona a la patria en época de guerra va a pagar su traición con la muerte. Y el rey termina siendo guillotinado. ¿Mm? Cuando guillotinan al rey, ahí sí la cosa se puso seria. Las monarquías europeas se preocuparon. Hasta ese momento solamente se habían preocupado los austriacos y los prusianos. Pero una vez que guillotinan al rey, hasta los ingleses se preocupan. Porque ya dijeron, aguanta. Una cosa es que le limiten poderes a un rey, y otra cosa muy distinta es que los sectores medios y pobres de una sociedad estén llevando a juicio a un rey y encima lo decapiten, no, eso sí no se puede permitir. Ahí sí todas se aliaron, todas, y formaron la coalición, que te pido disculpas ahí es coalición, no colación, es coalición. Entonces, ¿qué es la coalición? Es la alianza militar de todas las monarquías europeas absolutistas, estamentales, las monarquías que siguen el antiguo régimen y además Inglaterra contra la revolución. O sea, es un bloque militar en contra de los logros y de lo que la Revolución Francesa representa. Y el pretexto para unirse, el asesinato la condena a muerte del rey. Francia ahora se enfrenta a un problema mayor, porque hasta ahora la Revolución Francesa tenía dentro de la propia Francia franceses que estaban a favor de que el rey vuelva. Pero cuando ya matan al rey, ahora tienen nuevos enemigos, que son las monarquías europeas. Entonces Francia tiene enemigos hacia adentro y enemigos hacia afuera. Y esto sí ya es complicado. Es por ello que los sectores más radicales, ante una situación tan caótica como la que vivía Francia, los sectores más radicales comienzan a ganar mayor peso. Porque en una situación tan complicada, caótica y crítica como la francesa, aquellos que comienzan a decir, pues todos van a morir, todos los que traidores, todo es una sola cosa, ahí van a ganar mucho peso. Y ahí es donde aparecen los jacobinos con Maximiliano Robespierre. Maximiliano Robespierre gobernará el Comité de Salud Pública, que hasta ese momento ese comité era el que gobernaba Francia. El Comité de Seguridad Nacional era aquel comité que se encargaba de juzgar a los traidores y a los espías, mientras que el Tribunal Revolucionario era el encargado de llevar a juicio y determinar si eran culpables o inocentes. Cuando Robespierre toma el poder con sus jacobinos y comienza el famoso gobierno del terror, nadie salía vivo del Tribunal Revolucionario. Inicialmente era necesaria un gobierno como el de Robespierre. En una situación, como ya te he repetido, crítica, el no irse con medias tintas era necesario. El que cualquier traidor, sin importar cuál sea la excusa de su traición, o cualquier espía, sin importar cuál sea la excusa de su espionaje, sea asesinado, era necesario. Sé que suena mal, sé que suena feo, sé que dicen, profe, pero ustedes no tienen derecho. Sí, tenemos derechos, pero también, como te he dicho en más de una ocasión, también tenemos deberes, ¿no? Y el derecho no es un escudo que alguien debe utilizar para salvarse de los castigos ante actos que han puesto en juego la integridad o que han perjudicado directamente a muchas personas. No debe ser un escudo. Eso está pésimamente entendido. Y Robespierre lo entendió así. Y él mandó la guillotina a toda persona que haya actuado en contra de Francia sin importar por qué lo hizo. ¿Me entiendes? Es algo muy semejante como cuando acá piden pues pena de muerte a los violadores y asesinos de niños. Hay personas que dicen no, nadie tiene el derecho de quitar la vida a nadie sin importar que sea. Yo opino distinto. He conversado con amigos que, siguiendo la idea de la Revolución Francesa, me dicen, pues tú eres medio tipo Robespierre.
Hay pruebas de que los países que han ejecutado a los violadores no han dejado de tener violadores o niños violados. O sea, la incidencia de violación y muerte de niños no ha aumentado, pero tampoco es que haya desaparecido. Entonces la pena de muerte no es una solución. Yo le digo sí, pero ahí sí pienso como Robespierre, ¿no? No es una solución porque el crimen no desaparece, pero al menos ya no me preocupo por un criminal de que vuelva a reincidir. Es así de simple. O sea, el espionaje se mantuvo en Francia, pero hay un espía menos. Esa es la lógica. ¿Entiendes? Esa es la lógica. Entonces, hasta ahí la cosa iba bien con Robespierre. El problema es que Robespierre termina corrompiéndose. ¿Cómo es eso? Tanto lo amaba el pueblo y tanto lo glorificaba, porque Robespierre actuaba con mano dura en un momento que debía hacerse, que Robespierre comienza a tener mucha vanidad, comienza a ser un ególatra. Entonces Robespierre llega un momento en el cual considera que su palabra y su decisión y su visión sobre Francia era la correcta y la adecuada. Y Robespierre no acepta críticas. Robespierre no acepta cuestionamientos, porque automáticamente aquel que lo critica o lo cuestiona, Robespierre considera que es un traidor, porque ya llegó un punto, Robespierre, de egocentrismo, que considera de que él y solo él sabe lo que es bueno para Francia. Y ahí comienza el problema. Cuando Robespierre no solamente manda a la guillotina a espías o traidores, también manda a la guillotina a opositores. Manda a la guillotina a aquellos que se atreven a cuestionar su palabra. O sea, Robespierre se está portando peor que un rey absolutista. Porque al menos los reyes absolutistas te mandan a la Bastilla. Este te está mandando a la guillotina. Y es que eso pasa cuando te dan el poder total. No olvidemos en la época de Roma. En Roma había el cargo de dictador, pero dicho cargo solo se da por 6 meses. Porque los romanos tenían claro de que el poder absoluto corrompe hasta el mejor de los seres humanos. Durante la época de Robespierre va a morir decapitada María Antonieta, la cual ya te expliqué todo lo que tuvo que pasar esta pobre mujer, ¿no? Muere decapitado Danton, que era otro jacobino famoso, crítico de Robespierre y por ello pierde la cabeza, y muere decapitado Desmoulins. Desmoulins, si no olvidas, es el hombre que con su discurso incitó a las masas a la toma de la Bastilla. Robespierre ordena de que no haya el culto a Dios, sino que haya el culto a la diosa razón. Y como ya no hay culto a Dios, entonces no tiene sentido que sigamos teniendo el mismo calendario. Tú sabes que nuestro calendario se basa en el nacimiento de Cristo. Antes los términos, como se decían, eran... Voy a pasar el chat ya para ir leyendo, ¿ya? Antes de pasar al siguiente etapa. Antes los términos, como se decían, eran muy curiosos. Un ejemplo, ¿ya? Antiguamente, yo soy tu profesor, un ejemplo, y yo tengo 42 años, ¿está bien? Yo nací en el año de 1978, su madre. Entonces, yo diría así, ¿no? Yo nací, así era antes, ¿verdad? Yo nací en el año de 1978, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así era antes. Entonces, Robespierre decía, si ya no vamos a seguir creyendo en Dios, ¿para qué seguir con su calendario? Por eso que establecieron un nuevo calendario, que tenía como inicio la Convención Nacional, el año de 1792. Y para ellos ese era el año 1, el año 1. Robespierre, como te dije, exageró
Y ya llegó un momento en el cual Robespierre pues ya no tenía aliados, pues no tenía amigos, porque tú ya no había lealtades, pues tú no sabías si Robespierre te iba a mandar la guillotina o no. Y un día Robespierre dice que se aparece pues bajando de un estrado en una celebración. El estrado estaba hecho como si fuera el monte del Olimpo y Robespierre bajaba disfrazado de Zeus. Ya la gente dijo, uy, ya quemó. Así que hicieron una conjura y lo terminaron matando a Robespierre. Yo voy a leer acá algunas preguntas que puede ver sobre Robespierre o los jacobinos. Acá me dice Adriana, Kennedy. Ah, no, sí, Kennedy era guapo, por eso te digo, ¿no? Votaron por él por su apariencia física, ¿no? Antiguamente había pena de muerte, ¿no? Sí, antiguamente había pena de muerte. En Perú también. En Perú también. En la época de Robespierre, créeme que mataron a más de 7, Diego. ¿Ah? Estamos hablando de cientos de personas que mueren. Sí, Rafael. Lo que pasa es que Rafael, radicalismo, pues. Es como el día de hoy, ¿no? Ah, en algún momento puede haber ángel. En algún momento, ten en cuenta que la civilización humana, como civilización, tiene cerca de 8.000 años y el calendario que manejamos nosotros tiene 2.000, menos de 2.000 años. Ya, menos de 2.000 años. Y ojo, el calendario que manejamos nosotros solamente lo maneja un cuarto de la raza humana, el resto no lo maneja. ¿Me entiendes? El resto no lo maneja. Ahora, por acá me preguntaban, para cerrar esto de las preguntas y pasaría, dice, profe, ilustración, ¿se olvidaron? Sí, es como hoy día, ¿no? Hoy día es el 12 de octubre, se recuerda el descubrimiento de América y muchas personas comienzan a colocar en sus páginas de internet, amigos personales también, hoy es el día que no se debe celebrar porque hoy es ¿cómo se llama? La conquista de América, se desangra América, ¿no? Eh, Vinieron a robar y a violar, ¿no? Y yo digo, ya chévere, pero o sea, suena bien hipócrita que lo digas cuando estás utilizando el lenguaje que trajeron los españoles. Dentro de una semana vas a celebrar el nacimiento del hijo del Dios que trajeron los españoles. A la primera que te digan, háblate, que hacen Perú, te vas a Europa, vuela el 50% de los que le pasen a la propuesta en Europa. Nadie celebra Interraimi. La gente no quiere que ni los chonleen ni los serraneen. No quieren pases indígenas. Se pintan el cabello de rubio, se ponen ojos verdes, o se hacen la nariz más aguileña. O sea, no le encuentro lógica de que nos rasguemos las vestiduras, de que vinieron, ¿no? A hacernos eso, cuando al final nuestra conducta en el día a día, no digo de ustedes, sino de esas personas, demuestran que están contentos con esa famosa conquista. Entonces al final nos olvidamos. Y una le pasa a los ilustrados, ¿no? Acá, al menos los sectores medios y radicales. ¿Entiendes? Igual pasa eso. Entonces, lo que yo creo es que hay que tener en cuenta de que tenemos dos vertientes culturales, la andina y la europea. Y que de una u otra forma como llegaron no fue de la mejor. No olvidemos que también los incas no hacían las cosas, no conquistaban bonito, pero que debemos ya estar superando esas cosas, ¿no? Conocerlo, obvio, conocerlo, pero superarlo poco a poco. A ver, por acá me preguntan. Profe, buen día, ¿qué tal, Aisha? El amigo del pueblo, Amarat, le llamaban así la Aisha porque su periódico se llamaba El Amigo del Pueblo. Entonces a él lo llamaban por extensión a su periódico El Amigo del Pueblo, ¿no? Un radical peor que Robespierre, ¿no? A él lo mataron. ¿Cómo matan a Robespierre? Ana Paula lo llevan a juicio y lo condenan a muerte por traición a la patria. Y él muere decapitado en la guillotina. ¿Por qué el gobierno del terror hizo que la alianza militar de las monarquías europeas retrocediera? Mm, la hizo retroceder no tanto, ¿ah? Lo que pasa es que comenzó a acabar con los espías y con los traidores. Pero
las guerras que se van, las batallas que se van a dar, tiene un plus, y el sentido de que el pueblo que está yendo a pelear se siente que está representando un gobierno que le pertenece. Entonces, cuando tú sientes que estás peleando por algo que te pertenece, tus esfuerzos y tu deseo es mucho mayor. Pero no es que tuvieran muchas victorias en esa época. Juan, entre girondinos y jacobinos sí, ambos eran de lo que llamaríamos izquierda, es decir, ambos no eran más radicales, no querían una monarquía constitucional, no querían monarquía, ellos querían república. La diferencia es que entre los dos, los girondinos eran más moderados, mientras que los jacobinos eran mucho más radicales en sus formas. John dice que está orgulloso de ser color cartón. Bueno, de momento que dices es color cartón, ya está siendo un poco racista, pero entiendo la intención. Ahí está Diego, que tenía que seguirle, Joel también, ahí está, ¿no? ¿Por qué María Antonieta era importante? Era importante porque nos explica cómo se odió a la monarquía y cómo los odios fueron dirigidos hacia ella, ¿no? Pero que ella haya trascendido porque ella hizo algo, porque ella dio leyes, no. Lo que sí también vemos en María Antonieta es el odio que se puede dar sin ningún motivo real hacia una mujer a la cual su castigo fue por ser la esposa del rey. Su castigo fue porque ella hizo despilfarro, pero eso no es un crimen, ¿no? Y su castigo fue porque era austriaca. Y le inventaron un montón de crímenes. Y es por eso que en algún momento en la clase te decía, no había gente que decía, parece culpable, y hay gente que todavía piensa eso, ¿no? Pero no tenía otra esposa, Luis. No, Luis no tuvo otra esposa. Esa fue su única esposa. John dice, María Antonieta de las Nieves era importante porque... ay. Nunca te reproduzcas, John, por favor. ¿Ya? En el pasado, no, Johan. En el pasado se podía tener varias esposas de acuerdo a la cultura, pero en el mundo europeo católico, que ya viene de la Edad Media, no se permite tener varias esposas. Podían tener una que otra amante, pero esposas, personas con las cuales tú te casaras y tuvieras más de una, créeme que en el mundo europeo cristiano no. Ni los romanos tenían varias esposas. Tenían compañeras, se podían casar varias veces, pero previamente divorcio. Los grupos que tienen varias esposas son por lo general los asiáticos. Los asiáticos son los que tienen varias, los reyes, los nobles, ¿no? Como el caso de los incas, que no eran asiáticos, eran americanos, pero por ser reyes y nobles tenían varias esposas. Y en el mundo musulmán pueden tener más de 4 mujeres. Sí, pero en Europa no pasa eso. Porque como dice por ahí Lucas, pues obviamente los hombres somos fieles, ¿no? Profe, Luis XVI no quería tener hijos, ¿no? Según leí, era porque tenía un no sé qué que le provocaba. Luis XVI lo que tuvo, ya para ir cerrando esto, Luis XVI lo que tuvo era fimosis. O sea, no lo habían circuncidado. Entonces no es que no quería tener hijos, Diego, sino que no podía tener relaciones sexuales. Y al final lo circuncidan y tuvo 3 hijos. John dice, y los indios, claro, la gente de la India en algunos aspectos también tiene varias esposas. Uh-huh. Sí, José, tienes razón, y sí, llegan a hacerlo, pero todavía muchos años después. En general, las revoluciones en las cuales tú puedes estarme hablando son de 1830 y 1848. ¿Ya? Entonces, sigamos, voy a volver al PPT, así que si quieren hacer alguna pregunta, lo estructuran para poderlo leer en cualquier momento, ¿ya? A ver, vamos aquí. Entonces, al final nos salen decapitando a Robespierre, es lo que se llama la reacción termidoriana, que es cuando la Revolución Francesa, que cayó en manos de los sectores más radicales, el gobierno del terror quiere decir que cae en manos de los sectores más radicales, no pierde el control la burguesía. Con la reacción termidoriana, la burguesía vuelve a recuperar el control de la Revolución Francesa. Ahí es donde ejecutan a los jacobinos y horrible, a Robespierre
Lo matan guillotinándolo y después comienza grupos de girondinos, grupos de burgueses que salían a las calles con garrotes y pipas y a cuanta persona habían encontrado que era jacobina o sabían que era jacobina o había apoyado a los jacobinos, los agarraban a palazos y los mataban ahí en la calle y los dejaban ahí, ¿no? La forma como se radicalizaron fue horrible. De ahí que cuando me dicen, no, la violencia no genera nada, se nota que no han estudiado historia. Así de simple, se nota que no han estudiado historia las personas que me dicen que la violencia no genera nada. Si bien es cierto, la violencia como causa principal no, pero en las revoluciones la violencia forma parte de. Y los actos de violencia extrema se han dado en toda revolución. Porque recuerda que una revolución acelera cosas. Y en ese acelerar cosas genera cambios. Y en ese generar cambios, personas que se han sentido oprimidas por miles o cientos de años sienten que ahora pueden recuperar, y la forma como lo expresan es a veces de la manera más violenta y criminal que puede haber, más aún si es que el Estado siente que te ampara, ¿no? Se asume el directorio, y en el directorio vamos a tener que la burguesía vuelve a recuperar el poder. Prueba de ello es el voto censitario. Ya aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Y aquí ya vamos a ir hablando de Napoleón. Lo primero es que Napoleón es de familia italiana y él nace en la isla de Córcega, una isla que un año antes que Napoleón naciera se le vendió a los franceses, por eso que Napoleón nace siendo francés. Napoleón vivió sus primeros años en Córcega, por eso es que le llamaban él el Gran Corso. Napoleón luego pasa a Francia a estudiar en París. Entonces ahí Napoleón va a tener sus primeros choques, porque como todo provinciano que ingresa a la capital, y cuando digo provinciano quiere decir que sea solamente provincia, acá no venimos con la idea muy prejuiciosa que eres provinciano porque eres de los Andes, no. Cualquier persona que no sea de capital llega a la capital y va a tener ciertos problemas. Más aún si no eres de la capital, París, y vas a codearte con los sectores más poderosos, o sea, con la nobleza francesa, ¿no? Que son mucho más prejuiciosos. ¿Está bien? Entonces ahí tienes otro problema. Y si tu provincia recientemente ha sido anexada a tu país, entonces ni siquiera estamos hablando de una provincia antigua o reconocida o histórica. Entonces Napoleón va a tener esos pequeños problemas, ¿no? Pero obviamente Napoleón va a responder a la altura porque era un hombre muy inteligente y de carácter. Entonces no va a estar pues con niñerías de que ay, me están haciendo bullying, ay, ¿no? O sea, va de frente. Napoleón no era una persona de baja estatura, eso es falso. Napoleón hasta era más alto que Robespierre. Napoleón medía 1,68 m, que para la época era más que aceptable, teniendo en cuenta que más del 90% de los franceses medía promedio 1,55 m. Entonces Napoleón estaba más de 10 centímetros por encima de la media de estatura francesa. Tal vez le dijeran bajo, porque Napoleón, al ser oficial y general, se codeaba y se rodeaba con los grandes oficiales, no solamente franceses, sino europeos. Y ahí sí la condición de estatura cambiaba. Ahí sí todos ellos pasaban de 1,70 m, eso debido a la alimentación. Entonces Napoleón era mucho más alto que el promedio francés, pero cuando se topaba con personas oficiales, reyes, monarcas, ellos eran muy, muy altos. Mucho más alto que la actualidad, ojo. Estamos hablando de personas que pasaban tranquilamente el 1,80 m, que está por encima de la media a nivel mundial hoy. Por eso que tal vez le decían a Napoleón bajo. No era un loco, eso es descartado, era un genio. No era un loco. Falso que haya querido conquistar el mundo, eso es falso, ¿ya? Napoleón representó a la burguesía francesa. Y tal vez la famosa leyenda de que Napoleón estaba loco parte de sus enemigos, porque los enemigos de Napoleón son los mismos enemigos de la Revolución Francesa. Por lo tanto, los enemigos de Napoleón y de la Revolución Francesa son los reyes absolutistas que no aceptaban
bajo ningún aspecto o criterio de que se defendiera la igualdad entre seres humanos. Entonces, si Napoleón defendía los intereses de la revolución y sus enemigos son los enemigos de la revolución, a Napoleón lo tildan de loco porque los absolutistas europeos consideraban que solo un loco podía creer que los seres humanos somos iguales. O sea, aquello que hoy es tan normal en el mundo occidental es aquello por lo cual a Napoleón se le tilda de loco. Entonces Napoleón no era loco. Napoleón era un genio. Napoleón no era bajo. Entonces el problema con Napoleón pasa de que Napoleón termina perdiendo sus batallas, su guerra. Él la termina perdiendo. Y como termina perdiendo, los que escriben su historia son los que ganaron en ese momento. Y los que ganaron en ese momento se dedicaron a hablar pestes de Napoleón para que nadie imitara a Napoleón, nadie repitiera o quisiera tomarlo como ejemplo a seguir. Y prueba de ello es que hoy tenemos más personas llamándose Alejandros o Alejandras en honor a Alejandro Magno, ¿ya? Un hombre que no pasaba del 1,55 m, que se creía hijo de dioses y que nombró Dios a su caballo, ese sí está más quemado, que Napoleones. Entonces ahí vemos lo que te decía en algún momento, ¿no? Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la gente cree que es. ¿Entiendes? Entonces, dentro de la figura de Napoleón o alrededor de la figura de Napoleón hay demasiada ignorancia y demasiadas mentiras que las personas han ido creyendo, porque obviamente pues no han tenido necesidad de investigar sobre él, ¿no? Cosa contraria de ustedes que estamos haciendo esta clase. Pero va por ahí. Napoleón durante el directorio sirve de general en la campaña de Italia, olvídate. En la campaña de Italia él con su ejército derrota 4 ejércitos. Es una de las campañas más admiradas. Generales actuales e historiadores de guerra dicen que Napoleón pues probablemente fue el genio militar más grande que la tierra ha conocido, muy por encima de Alejandro Magno y Julio César. Y ya hablar de Alejandro y Julio César, olvídate, pues es hablar de palabras mayores, ¿no? La campaña de Egipto también, ¿no? Napoleón se enfrentó a un ejército 3 veces más grande que él y los derrotó. La manera como Napoleón influía sobre sus soldados era impresionante. Y es que Napoleón hacía algo, voy a pasar el chat para ir hablando y después pasamos rápido a Napoleón, ya que Napoleón no es tema de hoy, ¿no? Pero lo hemos colocado ahí, ¿ya? Ya que Napoleón era... Tú solamente puedes hacer que tu ejército te obedezca si tu ejército sabe que tú eres capaz de hacer lo que tú estás pidiendo. ¿Me entiendes? Esa es la verdad. Nada más. Y Napoleón, cuando Napoleón te decía, quiero que ustedes avancen toda la noche sin dormir, ¿está bien? Avancen toda la noche sin dormir, créeme que Napoleón dejaba su caballo y caminaba con sus soldados. ¿Me entiendes? Entonces Napoleón demostraba a su ejército que él podía hacer lo que les está pidiendo que ellos hagan. Por eso que su ejército le tenía mucha confianza a Napoleón. ¿Me entiendes? Entonces Napoleón dicen que dormía 4 horas diarias y nunca de corrido, porque siempre estaba preocupado, leyendo, haciendo algo. No estaba quieto el hombre. A veces Napoleón se perdía, y decía, ¿dónde está Napoleón? Nadie encontraba, lo encontraban sentado, conversando con un soldado, o comiendo la comida que los soldados comían. ¿Me entiendes? Entonces ahí está la realidad de este hombre, que era un gran general, era un genio, ¿ya? Napoleón gana en la batalla de las pirámides, su arenga fue impresionante, le dice, miren estas construcciones, tienen miles de años, ¿no? Sobre esta tierra han caminado dioses, Alejandro, Julio César, ejércitos míticos,
Nosotros no merecemos estar en estas tierras, no merecemos pisar este suelo, no somos nadie a comparación de estos grandes hombres que pisaron este suelo. Y le dijo, pero hoy tenemos una oportunidad. Un ejército 3 veces más grande que nosotros vienen. Podemos alcanzar la gloria. Podemos alcanzar el honor. Ahí está la gloria. Aquellos que hoy vayan y regresen victoriosos podrán tener el derecho a mirar estas pirámides y no sentirse menos pisando este suelo, porque estarán a la altura de los ejércitos de Alejandro y de Julio César. Y aquellos que tal vez no volvamos porque vayamos a morir en el campo de batalla, podemos ir al otro mundo con la frente en alto y rodearnos de los ejércitos que fallecieron aquí y decirles, yo peleé en Egipto. Por eso Napoleón le decía, ¿no? Levanten la cabeza. 20.000 años de historia hoy nos miran. Seamos dignos de ellos. Y Napoleón vence en la campaña de las pirámides, ¿no? Buen hombre, ¿ah? Y a ver, dice Jorge que Napoleón... No, Napoleón solamente estuvo en 2 islas, José, que fue la isla de Elba, que está en el mar Mediterráneo, y la otra isla fue la isla de Santa Elena, que está en el Océano Atlántico. Nada más. La relación terminatoria pone fin, Rodrigo, con el gobierno de los jacobinos. Ahorita lo voy a explicar, Juan. Me tengo que explicar por qué Napoleón era importante. Ahorita te voy a explicar lo de Isolation, no te preocupes. Napoleón es su verdadero nombre. ¿Ya? A los turcos, Marjorie, a los turcos. Los vamos aquí. Napoleón al final se queda en Egipto porque mientras él ganaba en tierra, en mar, la flota francesa era malísima y los ingleses dominaban el mar. En Francia, la burguesía francesa se daba cuenta de que el directorio no era el más adecuado para gobernar y que debían sacar a los directores. Y la única forma de hacerlo era a través de un golpe de Estado. La pregunta era, ¿quién da el golpe de Estado? ¿Quién lo da? Y que el pueblo lo respete y lo admire para que no haya problemas. Y al final se decidió que el golpe de Estado debía darlo Napoleón. Así que sacan a Napoleón de Egipto, lo traen de Egipto a Napoleón, sin su ejército, porque no había forma de sacar al ejército sin que los ingleses se dieran cuenta. Sacan a Napoleón de Egipto y Napoleón da el golpe de Estado, apoyado por la burguesía y a favor de la burguesía. ¿Está bien? Entonces Napoleón acaba con ese periodo y comienza las campañas napoleónicas. Primera mentira que a veces se establece. Napoleón, ¿por qué quiso conquistar el mundo? Nunca quiso conquistar el mundo Napoleón. Profesor, pero dicen que estaban locos porque quiere conquistar el mundo. No. Al final Napoleón, si te das cuenta, solo está peleando contra las coaliciones. O sea, Napoleón no es que va y ataca a España, ataca a Portugal y ataca a Rusia porque le da la gana. No es porque él va y dice, voy a conquistar Rusia. ¿Para qué? Él lo que está haciendo es defendiéndose de las coaliciones. Él lo que está haciendo es defenderse de estas monarquías. Eso es lo que está haciendo Napoleón. No conquistando el mundo. Si bien es cierto, conquista grandes zonas, eso sí es cierto, eso nadie lo puede negar, no está en el plan de Napoleón hacerse dueño del planeta, para nada, para nada. Entonces Napoleón lo que hace es defenderse de los ataques de la coalición, ¿ya? De eso está haciendo Napoleón. 3 momentos de la era napoleónica: el consulado, el imperio y el gobierno de los 100 días. En el consulado, lo que vamos a encontrar es Napoleón gobernando con 3 personas más. ¿Ya? Napoleón gobierna con 3 personas más, pero él es el que dirige todo. Es el famoso consulado. Y ahí se da la obra más importante de Napoleón, que es el Código Civil Napoleónico, donde Napoleón separa los poderes del Estado de los poderes de la Iglesia. Es por eso que nosotros, ahí consolida Napoleón eso, es por eso que nosotros tenemos un código civil y un código penal. No como otros países, otras partes del mundo,
donde no ha habido el efecto de la Revolución Francesa y por lo tanto en otras partes del mundo sus leyes y sus normas se rigen por libros religiosos, como el caso de algunos grupos islámicos, donde ellos se basan en el Corán para establecer los castigos que se le puede dar a los delincuentes. Por eso que se ven castigos tan radicales. Créeme que lo mismo nos pasaría a nosotros si estableciéramos como castigo aquello que está en la Biblia. La diferencia con nuestra es que la Biblia no lo usamos como un código civil o un código penal. La Biblia lo utilizamos como un texto de ayuda espiritual, como un texto de encontrar paz para los creyentes, obviamente, o como un texto de historia para los que no lo son. Entonces, aquí vemos esa separación. Luego viene el imperio napoleónico, acá tenemos más datos, donde se da la tercera coalición. No hay que Napoleón está conquistando el mundo. Napoleón está defendiéndose de las coaliciones que siguen atacando la Revolución Francesa, que siguen viendo a Napoleón como un loco por defender ese ideal. Y Napoleón es atacado porque Napoleón saca los ideales de la Revolución hacia Europa. Porque hasta antes de Napoleón, toda la Revolución es Francia. Lo que Napoleón hace con sus campañas y con su genialidad es sacar esos ideales de Francia y llevarlo por Europa, lo que tanto temían. Le debemos a Napoleón el que hoy Europa no tenga monarquías absolutas. A este loco que dice, a él le debemos. A ese hombre que luchó porque todos seamos iguales. ¿Me entiendes? Y yo no sé por qué. La ignorancia es atrevida, como dicen muchos, ¿no? Yo no sé cómo es que a la gente se le ocurre, gringos, pues, ¿no? Se le ocurre colocar a Napoleón a la altura de Hitler, o sea, totalmente fuera de contexto, totalmente ignorante, pero hasta la médula. ¿Cómo vas a colocar a Napoleón junto a Hitler? ¿Cómo vas a colocar a un tipo que tuvo defectos como cualquier ser humano, al cual le debes gran parte de la democracia moderna actual que él estableció a través de la guerra? Lo vas a colocar al lado de un genocida? O sea, no tiene lógica. Pero la gente, a veces, algunos lo hacen, ¿no? La batalla de Austerlitz, la mejor batalla realizada por Napoleón, y para muchos considerada la batalla mejor planificada y ejecutada en la historia humana. Austerlitz, tremenda, la batalla modelo se le llama. El combate de Trafalgar, victoria inglesa. ¿Por qué Napoleón hace un bloqueo continental contra Inglaterra? Porque Inglaterra era el país que daba la mayor cantidad de dinero para que las coaliciones sigan atacando Francia y continúen en su empeño por evitar la igualdad entre los seres humanos y el gobierno democrático. Eso es lo que estaba financiando Inglaterra, y contra ello era lo que Napoleón peleaba, defendiendo la igualdad y la división de poderes. Portugal al final no acepta cumplir bloqueo porque Portugal tenía alianzas económicas y políticas con los ingleses desde hacía siglos. Portugal se confía, piensa que Napoleón no lo va a atacar, porque no hay forma de que Napoleón entre por mar y mucho menos por tierra, ya que Portugal piensa que España lo va a proteger, y España pues arrugó más feo y Napoleón lo invade, y invade a los dos, para que aprenda. Luego el zar de Rusia, Alejandro I, también incumple un tratado firmado con Napoleón, y Napoleón decide atacar al zar de Rusia. Napoleón entra, creo que es la campaña más famosa de todas, ¿no? Porque es la campaña en la cual Napoleón pierde. Ahí te das cuenta de cuál es la tendencia de los enemigos de Napoleón y de los seres humanos en general. Recordamos las derrotas de Napoleón y no recordamos sus victorias. ¿Me entiendes? Más de la mitad de las personas que tú le preguntas, oye, ¿tú qué sabes de Napoleón? Chato loco. ¿Y algo más? Ah, perdió en Rusia. ¿Y una batalla que ganó? Ah, no sé. Pero perdió en Rusia y en Waterloo. Ah, o sea, al más grande genio militar de la humanidad, que sometió a Europa durante 10 años, solo lo recordamos por sus derrotas y no por sus victorias. Y eso es muy humano, ¿eh? Eso es muy humano. Y eso es muy
humano donde se refleja lo mediocre. Napoleón le decían que él era muy egocéntrico, muy vanidoso, muy ególatra era Napoleón. Y Napoleón se decía que era bueno. Y muchos le decían a Napoleón, sé más humilde. Y Napoleón decía, ¿por qué? Si lo soy. ¿Quién ha logrado lo que yo he logrado? Nadie. Ya, ¿por qué debo ser humilde? Para que personas mediocres como ustedes, decía Napoleón, se sientan bien al lado de un genio como yo, de un gigante como yo. Si tú eres bueno en algo, dilo, pero demuéstralo. Y es la verdad, pues, ¿no? Y es la verdad. Todos los seres humanos tenemos defectos. Pero si un chico me dice, profe, yo soy bueno en biología, ¿sí? Sí, nunca me equivoco. Es más, yo lo corrijo al profesor, puta bien, tío. Me parece genial. Dilo. Porque asumo que no es que los dioses te pusieron conocimiento de biología, asumo que te gusta el curso, pasas horas investigando, leyendo, preguntando, viendo videos, y esas horas que pasas estudiando nadie te las regala. Es tu esfuerzo. Y si tu esfuerzo tiene fruto, ¿cuál es el problema? Que los demás nos enteremos de que eres bueno o que eres buena. ¿Cuál es el problema? Algunos me dicen ya para llevarlo a un plano mucho más relajado, ya para ir terminando esto de Napoleón, que como te dije no estaba dentro del sílabus, ¿no? Bueno, dicen, profe, a mí me cae mejor Messi que Cristiano Ronaldo. Te cae mejor, que los conoces, son tus patas, tus brothers son, has estado con ellos en primaria. No, pero profe, es que Cristiano es muy egocéntrico, muy vanidoso es. O sea, el tipo tiene pinta. Tiene un cuerpo que lo ha trabajado en el gimnasio y lo sigue trabajando. Tiene 5 balones de oro. Ha campeonado en la Eurocopa. Los equipos más grandes del planeta se lo pelean. Tiene una familia conformada y tiene una esposa guapísima. Y quiere que sea humilde. O sea, te cae mal por eso. Me parece ilógico, en serio. Ilógico. Pedirle a otros lo que no somos capaces nosotros. Napoleón estaba loco. Rusia, muchachos, señorita, Rusia. El zar de Rusia quemó pueblos, mató animales, mató cosechas solo por derrotar a Napoleón. Cuando Napoleón se retiró derrotado, dime, ¿y qué pasó con esa gente que ahora no tiene pueblos? No tiene casa, no tiene comida, no tiene agua. Napoleón perdió cerca de 400.000 soldados. ¿Cuántos rusos murieron por la locura de su zar? Por la intransigencia y su total desprecio por la vida de su pueblo, de su zar. Y Napoleón es el loco. Piénsalo. Nos encanta escuchar cómo Napoleón pierde en Rusia. Admiramos a los rusos cómo le ganan a Napoleón. ¿A qué costo? Yo entiendo que mueran soldados, campesinos, niños. ¿Y Napoleón es el loco? ¿Es el anticristo? ¿En serio? Ustedes vean los datos fríos. Napoleón pierde, obviamente, el Leipzig, y esa fue una pregunta que me han hecho porque perdió todo su ejército en Rusia, y de hambre y de frío. Entonces, cuando Napoleón regresa a Francia, tiene que hacer una leva. Y obviamente vas a elevar a personas que no tienen capacidad o no tienen experiencia militar. Por eso es que Napoleón pierde, ¿no? Luego Napoleón regresa, lo vemos ahí, en lo que es la restauración borbónica. Napoleón regresa y inicia su gobierno los 100 días, ¿no? Donde Napoleón luego perderá en Waterloo por la misma razón, ¿no? No tiene a su ejército, su glorioso ejército no lo tiene, han muerto muchos en, este, en, en Rusia. Y otra cosa más, que algunos historiadores y personas que estuvieron junto con Napoleón mencionan, Napoleón perdió el brillo. O sea, como que perdió el deseo de seguir peleando. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero es que pónganse a pensar algo. Ninguno de nosotros todavía llegamos al pico de nuestras carreras o de lo que queremos hacer. Ninguno de nosotros. Napoleón lo logró y se mantuvo
en ese pico por años. Ya, después de eso, ¿qué le das? Él ha visto morir a su gente. Él casi muere. Después de eso. Aparte que Napoleón ya pues tenía 40 y tantos años y tenía un cáncer que lo estaba acabando. Porque Napoleón muere de cáncer. Entonces, muchos de las personas que estuvieron al lado de Napoleón en la campaña del gobierno de los 100 días y en esos siguientes 6 años donde Napoleón va a morir, dicen eso, que Napoleón como que perdió ese brillo en los ojos, dicen, ¿no? Y es normal, pues, ¿no? Es normal. Entonces Napoleón pierde Waterloo, Napoleón es derrotado, lo envían a Santa Elena, que es una isla que está en el Océano Atlántico, pero no se puede escapar. Napoleón nunca estuvo preso en una celda, nunca, salvo creo que en Elba, donde estuvo en una choza, pero Napoleón muere en un palacio, en un castillo. Ni sus más acérrimos enemigos se atrevieron a maltratar a Napoleón porque sabían que Francia se levantaría, porque Francia dijo, ya, aceptamos, le ganaste a nuestro corso, pero no abuses de él. Sus grandes monumentos como el Arco del Triunfo no fueron destruidos. Su ejército lo adoraba. ¿Ya? Cuentan que un soldado que había peleado con él en muchas de sus campañas, en la batalla de Waterloo, cuando Napoleón va a ser enviado a la isla de Santa Elena, se acerca a él y le entrega su espada, su sable. Y era un tipo, pues, curtido en batalla, no había escapado de Rusia y muchas cosas más. Y el tipo comienza a caerse de las lágrimas, a llorar, ¿no? Y Napoleón lo mira y le coge el hombro y le habla fuerte, ¿no? Le dice, contrólate, sé valiente. Fuiste digno conmigo en la victoria, sé digno en la derrota. Nunca permitas que el enemigo te vea llorar. No le des esa satisfacción. Se podrán llevar nuestra victoria y nuestras armas, pero nunca nuestro espíritu. Compórtate. Y el tipo se siente avergonzado, se seca las lágrimas, se para y le dice, mi señor, no me malinterprete. Yo no lloro por la derrota, lloro por lo que me va a pasar a mí. Y me da pena. Y Napoleón lo mira y le dice, no te preocupes, yo ya he acordado. Yo pago las consecuencias. A ninguno de ustedes lo van a tocar. Todos ustedes regresen a Francia. Nadie le va a meter preso, nadie lo va a matar ni ejecutar. Yo pago todo. Y el soldado le dice, no, mi señor, usted no me entiende. Yo lloro de pena por mí, pero no porque ellos me van a hacer algo. Al contrario, estaría feliz que me hagan algo. Yo lloro porque sé que a donde lo envían a usted, mi señor, usted no va a regresar. Y lloro de pena por mí porque sé que ninguna muerte que me espere en el futuro será digna si no muero bajo sus órdenes. Por favor, entiéndame. ¿Con qué cara podré ir yo a la otra vida y mirar a mis compañeros que murieron en Rusia, en Austerlitz, en Leipzig, en Waterloo? ¿Con qué cara podré yo mirarlos cuando todos ellos celebren en la otra vida diciendo lo mismo? Yo morí bajo las órdenes de Napoleón y yo no pude hacer eso. Imagínate el cariño que le tenían a este tipo. Napoleón en Francia lo adora, ¿no? Su tumba está colocada en el Paseo de los Inválidos, está colocada sobre una columna griega de mármol. Y su ataúd es un sarcófago de mármol negro. Y tú te acercas, así miras 2 metros, te acercas y tienes que levantar la cabeza para poder leer la inscripción. Y lo que te dicen es que al más grande de la historia nunca se le puede mirar para abajo. Tenemos que mirarlo hacia arriba. Por eso es el tributo que lo colocaron tan alto en la tumba de Napoleón. ¿Mm? Napoleón logró, como te dije, evitar que haya más revoluciones, porque Napoleón demostró a los otros pueblos de que un campesino podía ser capitán, porque él tenía campesinos como capitanes, Napoleón. Cuando en otros pueblos, en otros ejércitos, ser capitán era ser noble. Por eso que muchos soldados austriacos, prusianos, rusos, españoles, que regresaron de pelear con Napoleón y que derrotaron a Napoleón, se sentían tristes. Porque sus mujeres le decían, o su familia le decían, oye, pero ¿por qué estás triste? Derrotaste al enemigo. Y el hombre le decía al enemigo, ese enemigo tenía a un pordiosero como capitán, ese enemigo tenía a un campesino como comandante, ese enemigo me demostró de que los seres humanos podemos hacer lo que querramos, porque tenemos libertad para hacerlo. Ese enemigo que yo derroté me enseñó eso. Yo vuelvo aquí como campesino, y mi hijo será campesino, y mi nieto campesino, porque el rey al cual ayudé a ganar dice que nacimos para obedecer. Mi enemigo me enseñó que no era así.
Por eso es que Napoleón es tan importante, porque él extiende los ideales de la revolución por toda Europa. ¿Y por qué lo tildan de loco? Porque estos ideales eran opuestos a los de sus enemigos. Bien. Y ha trascendido hasta el día de hoy la idea de pues, que está loco y demás cosas, ¿no? Pero bueno, ese era Napoleón. ¿Mm? Algunos aquí, creo que no, todos son comentarios entre ustedes. Sí. Bueno, yo le expliqué esto con los turcos. Sí, uno de los peores pecados es la ignorancia, ¿no? Como diría Al Pacino en la película El abogado del diablo, ¿no? El pecado favorito del diablo, la soberbia, ¿no? Y la soberbia hace que también seamos ignorantes. No sé qué es esto. Bueno, listo. Voy a darle las claves y ya pueden ir ustedes entrando a sus prácticas, ¿no? Claro, Juan, dime. Ahorita voy a revisar, ya Juan, lo que estás preguntándome. Vamos acá. Decapitaron a Luis XVI. La decapitación se dio durante el gobierno, no te olvides, ¿ya? De los girondinos. Relacionado al gobierno del terror. Ese es Robespierre, pues, ¿no? El incorruptible. El incorruptible. El calendario revolucionario se relaciona a la Convención Nacional de Robespierre y de los jacobinos. María Antonieta fue decapitada durante el gobierno de los jacobinos. Su esposo es de los girondinos, o sea, decapitado durante el gobierno de los girondinos. La república se relaciona a la Convención Nacional. El bloqueo económico continental decretado por Napoleón en Berlín estuvo dirigido contra, no te olvides, contra aquel país o reino que estaba financiando estas coaliciones, Inglaterra. La monarquía europea que colaboró con Francia napoleónica, esa fue España. Quería hacerle, como diríamos vulgarmente, la patería para que Napoleón no lo invadiera, igual lo invadió. La batalla de Waterloo se desarrolló en Bélgica. Ahí se desarrolla esa batalla. Señala el personaje que no fue guillotinado. Marat. Marat muere apuñalado por una mujer, ¿no? Y el incorruptible Robespierre. Ahí está. Así. Ahora sí estoy aquí. A ver. Juan, dime. Napoleón Bonaparte que murió en Rusia. No, Napoleón no muere en Rusia, Juan. María Roland era una política de la nobleza que formaba parte de los girondinos. Marat muere, sí, muere asesinado por Carlota Corday, Charlotte. Intenta entrar a Rusia. Napoleón entra hasta Moscú, ojo, Napoleón llega hasta Moscú. ¿Ya? El nuevo rey de Luis XVIII intentó ser absolutista al inicio, pero cuando Napoleón se escapa de la isla de Elba, que fue la primera, el tipo le baja las pretensiones y se vuelve un rey constitucional. Inicialmente sí, Ana Paula, inicialmente sí, pero después le bajó. Luis XVIII era hermano de Luis XVI. ¿Qué parte no entendiste, Juan? Napoleón representa los intereses de la burguesía francesa, Napoleón defiende los ideales de la Revolución Francesa, Napoleón se enfrenta a las monarquías europeas que tratan de acabar con la idea de igualdad y de democracia, y Napoleón no tiene intención de conquistar el mundo. Napoleón defiende la Francia de estos ataques. Es cierto que conquista parte de Europa, es cierto que invade, tampoco vamos a decir que era San Napoleón, eso es falso, pero que su gran aporte es que Napoleón lleva los ideales de la revolución por toda Europa y es por eso, gracias a Napoleón y a sus guerras napoleónicas, que hoy por hoy Europa no tiene monarquías absolutas. Ya, vamos a repetir
5, 6 y 7. No, de las 5 es la D, de las 6 es la C y de las 7 es la B. Dedo 5, casa 6, 7, besito. Sí, lo pueden buscar en internet ustedes. De nada, no hay problema. El voto censitario es el voto por el cual se divide las personas de acuerdo a sus ingresos económicos. No sabría decirte, Andrea. Ahí sí te estaría mintiendo. Tendría que investigar eso para decirte si es cierto sobre esa ayuda que me dices. No, no sabría decirte. Además, conozco poco, casi nada de esa parte. Dime, Juan. Sí, sí, pero no te preocupes, lo voy a buscar, ¿no? Dime, Juan. La Convención Nacional es una etapa de la Revolución Francesa que está en el periodo monárquico, perdón, republicano, que va a ser gobernado por dos partidos, el girondino y el jacobino. Esa es la Convención Nacional. Gracias, Andrés. Gracias. Ya estén tomando su práctica, por favor. De nada, Juan. No, es la reacción termidoriana, Ángel. Es la reacción de la burguesía en contra del gobierno del terror, ¿no? Y la matanza de los jacobinos. Gracias, me alegra que le haya gustado. ¿Y de acá? Profe, la guerra que tuvo España y Napoleón se aprovechó la independencia. Sí, porque cuando Napoleón invade España, José, y coloca a su hermano, José Bonaparte, los españoles no aceptan la intromisión francesa y comienzan a gobernarse por juntas de gobierno que luego se reúnen en la Corte de Cádiz, que esta junta de gobierno tiene como objetivo defender el derecho de Fernando VII. Los americanos toman como pretexto eso y crean juntas de gobierno, pero que tienen como objetivo buscar la independencia. Claro, sí, 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 sí intervino eso, sí tuvo una influencia. Gracias, igualmente para ti, Ada. Listo, Lucero. Bien. Listo, José. De nada, Rafael. Cuídense. Mañana ganamos, ¿ah? Como sea. Sí, él despide a Necker, Laisha, despide a Necker y es por eso que el pueblo que veía que el Necker había sido el responsable de convocar los estados generales, también genera un malestar en el pueblo francés, porque sentían que Necker era el único que los representaba dentro de ese poder. No, Ángel, el directorio está después de la reacción termidoriana. Listo, Karen, listo, Mayori, listo, Dairis. Chao, Angie. ¿Qué pasa con el gobierno del terror? No, el gobierno del terror solo se relaciona a los jacobinos, Juan. Solo los jacobinos. El gobierno del terror es el nombre que recibe el gobierno de los jacobinos dentro de la Convención Nacional.
Gracias, Laisha, tú también. Muchas gracias. Nos vemos, Alejandra. Hasta la próxima semana. En un rato le cuelgo la teoría. ¿Ya? No, Juan Carlos. Gracias.